Hay historias que no fueron diseñadas para contarse. Historias tan perturbadoras que, a pesar de las negaciones oficiales, siguen viviendo en los testimonios, en los documentos borrados y en el miedo silencioso de quienes las presenciaron. Porque hubo un día del que nadie debía hablar, en que un barco militar estadounidense desapareció, no se camufló. No se ocultó detrás de tecnologías sigilosas, simplemente se desvaneció de la realidad. Este es el experimento que nunca debió existir. El intento más peligroso de la Marina estadounidense. El día en que la física fue forzada hasta un punto que ningún ser humano debería tocar. El día en que, según los testigos, la realidad se desgarró como un papel demasiado estirado. Antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu like. Estas investigaciones requieren tiempo, análisis y acceso a información que muchos preferirían mantener enterrada. Tu apoyo hace posible que sigamos revelando los misterios que otros intentan silenciar. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir pone en duda todo lo que crees saber. Para entender lo que ocurrió en Filadelfia en 1943, primero debemos mirar el contexto. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más crítico. Las potencias del mundo no solo libraban batallas en tierra, aire y mar, sino que también competían en un terreno aún más peligroso, la ciencia experimental. En ese escenario, Estados Unidos buscaba desesperadamente una ventaja capaz de cambiar el rumbo de la guerra. Los submarinos alemanes hundían embarcaciones a un ritmo alarmante, y las líneas de suministro estaban amenazadas. La tecnología de radar todavía era joven, y los métodos de evasión eran limitados. Fue en esa urgencia donde nació uno de los proyectos más arriesgados, secretos y oscuros jamás registrados, en un intento real de volver invisible un buque de guerra completo. Oficialmente, la idea era simple, en crear un método de invisibilidad frente al radar enemigo, pero detrás de esa explicación se escondía algo mucho más profundo y mucho más peligroso. El verdadero objetivo era manipular el electromagnetismo a una escala tan grande que pudiera alterar no solo la luz, sino el espacio mismo alrededor del barco. Un concepto tan avanzado que incluso hoy sigue siendo materia de estudio en laboratorios de física teórica. En 1943, el USS Eldridge, un destructor escolta recién construido, fue seleccionado como la plataforma ideal. Era moderno, rápido, equipado con la tecnología naval más reciente. Pero más importante aún, estaba lo suficientemente aislado como para que nadie hiciera preguntas. La primera fase del experimento se realizó en secreto absoluto. Científicos civiles, ingenieros eléctricos, físicos teóricos y oficiales de la Marina trabajaron juntos, pero cada uno sabía solo una parte del proyecto. Nadie tenía la imagen completa. Cada pieza del rompecabezas estaba fragmentada, repartida y cuidadosamente controlada. Eso es lo que hace a este caso tan peligroso. Era un experimento construido deliberadamente en la oscuridad. Los reportes más antiguos, provenientes de memorias de soldados, cartas privadas y notas que escaparon milagrosamente a la censura, coinciden en una misma fecha, 28 de octubre de 1943. Ese día se realizaría la prueba definitiva. La prueba que determinaría si la tecnología electromagnética era capaz de doblar el campo alrededor del barco, desviando ondas, luz y quizás algo más. Era una prueba que no podía ser cancelada, ni pospuesta, ni suavizada. Había demasiada presión política, demasiada ambición científica, demasiados ojos vigilando desde las sombras. Esa mañana, el USS Eldridge fue rodeado por enormes bobinas eléctricas, generadores experimentales, cables gruesos que recorrían todo el casco, y dispositivos nunca antes utilizados en un contexto naval. Era un laboratorio flotante, un experimento disfrazado de barco. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos los presentes sabían que estaban jugando con fuerzas que apenas entendían, y que si algo salía mal, no habría vuelta atrás. El sistema se activó a media mañana. Los primeros segundos parecieron normales. Una vibración suave recorrió el casco. Las luces parpadearon. Los instrumentos temblaron. Los indicadores fluctuaron como si una energía desconocida hubiera entrado en el circuito. Pero luego, algo comenzó a cambiar. Una neblina espesa, de un tono verdoso y real, empezó a formarse alrededor del casco. Los oficiales que observaban desde el muelle dijeron que era una niebla que no pertenecía a este mundo. Se movía contra el viento, subía y bajaba sin obedecer ningún patrón natural. Y mientras se hacía más densa, el Eldridge comenzó a distorsionarse. Las líneas rectas del barco se doblaban. Las sombras se movían en direcciones imposibles. La imagen vibraba como si la luz no supiera cómo comportarse. Era como ver un objeto tratando de existir en dos lugares al mismo tiempo. Los testigos aseguraron que por un momento, el Eldridge dejó de comportarse como un objeto físico y comenzó a comportarse como una sombra líquida. Y entonces ocurrió. El barco desapareció.
no gradualmente, no poco a poco, sino de golpe, como si alguien hubiera arrancado el barco del océano y de la realidad misma. Los técnicos corrieron hacia los instrumentos, pero nada respondía. Los radares estaban ciegos, las brújulas giraban sin control, los relojes parecían congelarse. Para la Marina, durante esos minutos el USS Eldridge había dejado de existir en cualquier coordenada conocida. Era como si el barco estuviera en ninguna parte. Los marineros de otros barcos quedaron inmóviles. Algunos describieron el silencio que siguió como inhumano, un silencio pesado, espeso, imposible de ignorar, un silencio que solo aparece cuando la realidad falla. Otros dijeron que el aire parecía más denso, que el cielo temblaba, que el ambiente se sentía cargado como antes de una tormenta eléctrica. Pero sin nubes, sin vientos, sin lluvia. El fenómeno duró lo suficiente para que todos entendieran que habían ido demasiado lejos. Y finalmente, sin advertencia, el Eldridge regresó. La neblina verde se materializó de nuevo, primero débil, luego más espesa, y después el casco comenzó a aparecer desde dentro de ella, deformado, vibrante, como si estuviera siendo empujado desde otro lugar, como si el barco estuviera luchando por volver a nuestra realidad. Estructuras metálicas vibraban como si se estuvieran reacomodando. Placas enteras parecían encajar otra vez en su sitio, y en cuestión de segundos, el Eldridge volvió a su posición original. Pero algo no estaba bien, porque lo que regresó no era exactamente lo que se había ido. Mientras los técnicos celebraban que el experimento no había destruido el barco, nadie imaginaba el horror que encontrarían instantes después. Las primeras cuadrillas que subieron al Eldridge se encontraron con una escena que ningún informe militar sabría cómo explicar. Una escena que marcaría para siempre la historia del experimento Filadelfia. Cuando las cuadrillas finalmente recibieron la orden de subir al USS Eldridge, nadie estaba preparado para la escena que los esperaba. A primera vista, el barco parecía intacto, pero había un silencio extraño, profundo, casi orgánico, que no era propio de una nave recién sometida a un experimento militar. Los primeros pasos sobre el puente resonaron de forma hueca, como si el metal hubiera perdido parte de su densidad, como si la estructura entera hubiera sido sometida a un estrés que la materia misma no estaba diseñada para soportar. Pero el verdadero horror no estaba en el metal, estaba en la tripulación. Los reportes extraoficiales, esos que nunca debieron escribirse, coinciden en un punto escalofriante. Los marineros no habían regresado en las mismas condiciones en las que se habían ido. Los equipos de rescate encontraron a varios hombres desorientados, incapaces de hablar, mirando fijamente al vacío con una expresión que ningún psicólogo militar pudo clasificar. Estaban físicamente presentes, pero mentalmente en otro lugar. Su mirada no enfocaba, como si vieran algo que los demás no podían percibir. Algunos se desplomaron apenas los tocaban, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerse. Otros parecían atrapados en un estado de pánico absoluto, moviendo los labios sin producir sonido alguno, como si intentaran gritar desde detrás de un cristal invisible. Los médicos de la base describieron estos comportamientos como desconexiones breves del sentido de identidad, un término demasiado suave para lo que realmente eran puro terror existencial. Pero lo peor estaba en la cubierta inferior. Ahí, según memorias filtradas, encontraron a marineros que literalmente habían quedado fusionados con el metal del barco. Una mano incrustada en una pared, con los huesos extendiéndose dentro del acero como raíces atrapadas en roca. Un torso atravesando la cubierta, como si hubiera sido absorbido por ella. Un rostro congelado en un gesto eterno de agonía, emergiendo a medias desde una compuerta metálica, como si la materia hubiera decidido tragarse al hombre a mitad del proceso. No habían muerto quemados, no habían muerto aplastados, simplemente habían quedado atrapados entre dos estados de realidad. Era como si durante la desaparición, el Eldridge y todo lo que estaba dentro hubiera dejado de ser sólido. While regresar, no todos hubieran sincronizado su forma física con el mundo real, como si hubieran sido forzados a existir en dos planos simultáneamente, y su cuerpo hubiera elegido el peor de los dos. Los informes internos usaron un término que jamás volvió a aparecer en ningún documento militar. Desfase molecular, un eufemismo elegante para describir algo que la ciencia de la época no podía comprender, en que cuerpos humanos se habían mezclado literalmente con un objeto metálico. Un oficial escribió en su cuaderno personal, un cuaderno que desapareció tiempo después, que la escena parecía el resultado de una materia intentando existir en dos lugares al mismo tiempo. Otra nota, de un técnico que fue retirado del programa días después, decía: esto no es electromagnetismo. Esto es otra cosa, pero lo más inquietante no fueron los cadáveres. Fueron los supervivientes. Hombres que habían regresado con vida, pero con secuelas que desafiaban toda lógica médica. Hombres que, según el registro oficial, nunca desarrollaron problemas mentales, pero según los testigos, estaban quebrados por dentro. Una de las historias más citadas, transmitida entre marineros durante décadas,
Habla de un grupo de 3 hombres que, semanas después del experimento, estaban conversando en un bar de Filadelfia cuando, de pronto, desaparecieron frente a los ojos de todos. Se desvanecieron, así de simple, sin luz, sin ruido, sin explicación. No hubo distorsión. Solo dejaron de estar. Reaparecieron horas después en la base naval, en completo estado de shock, sin recordar dónde habían estado ni qué había ocurrido. Los oficiales se apresuraron a inventar un informe psiquiátrico para justificarlo. La Marina clasificó el incidente como episodio psicótico debido al estrés, pero los testigos civiles jamás cambiaron su versión, y otros tripulantes comenzaron a experimentar episodios igual de inquietantes. Algunos quedaban completamente paralizados, como si su cuerpo dejara de responder durante minutos. Los médicos los describían como congelados, incapaces de moverse o reaccionar, pero completamente conscientes, atrapados dentro de su propio cuerpo. Una tortura silenciosa. Otros tenían breves lapsos de invisibilidad parcial a manos que se volvían translúcidas, sombras que no coincidían con su cuerpo, huellas que no dejaban marca, pero nada de esto quedó registrado oficialmente. Los superiores lo borraban todo. Uno de los oficiales médicos escribió un comentario que fue eliminado de los reportes. Presentan síntomas que no corresponden a ninguna condición psiquiátrica conocida. Lo que sea que experimentaron los ha desconectado de la realidad de forma intermitente. Los investigadores trataron de interrogar a los sobrevivientes, pero la mayoría estaba demasiado traumatizada para articular una explicación coherente. Unos hablaban de una luz intensa, otros de sentir como su cuerpo se expandía o se comprimía. Otros aseguraban haber visto el mar desde arriba, como si estuvieran fuera de su cuerpo, y algunos pocos afirmaban haber estado en otro lugar. No un lugar físico sino en estado. Una sensación de no pertenecer ni al mundo material ni a la nada. Varios mencionaron haber escuchado sonidos que no provenían del barco, ni de ningún lugar reconocible, ecos de voces, siluetas moviéndose en la niebla, sombras que atravesaban la materia como si estuviera hecha de humo. Estas confesiones fueron inmediatamente clasificadas como delirios postraumáticos, porque aceptarlas habría significado reconocer algo aún más aterrador, en que el barco no solo se volvió invisible, que el barco pudo haber sido expulsado temporalmente de nuestra dimensión. Los altos mandos de la Marina entendieron que el experimento había ido mucho más allá del camuflaje. Habían tocado, sin quererlo, algo que ni la física ni la ingeniería estaban listas para enfrentar. Sin embargo, la orden fue clara: entierren el caso, silencien a los sobrevivientes, destruyan los reportes. Y así lo hicieron. Los marineros con secuelas fueron trasladados en secreto a instalaciones médicas aisladas, los documentos fueron archivados bajo códigos inexistentes, y cualquier investigador que intentó acceder a los archivos fue bloqueado inmediatamente. Pero el verdadero problema vino después, porque la historia del experimento Filadelfia no terminó en ese muelle. No terminó con el regreso del Eldridge. Las consecuencias siguieron manifestándose meses, e incluso años después, y detrás de esas consecuencias estaba la figura más misteriosa de toda esta historia. Un hombre que afirmó haber visto todo, haber entendido lo que realmente ocurrió, y haber sufrido las secuelas en carne propia. Ese hombre fue quien encendió la llama que impidió que el experimento Filadelfia muriera en silencio. Su nombre marcaría el inicio de la fase más oscura del caso, y para entenderlo debemos seguir avanzando. Durante meses, el silencio fue absoluto. El USS Eldridge volvió a navegar como si nada hubiera ocurrido, asignado a rutas rutinarias, alejado de Filadelfia, lejos de los ojos curiosos. En los informes oficiales, el experimento jamás había existido. Los cables de comunicación fueron destruidos, los testigos dispersados a diferentes bases, y los hombres que no pudieron recuperarse simplemente desaparecieron de los registros. La Marina tenía experiencia enterrando secretos, pero este en particular era demasiado grande para admitirlo y demasiado peligroso para dejarlo sin control. Aparentemente, el caso había muerto. Pero entonces ocurrió lo que ningún alto mando anticipó. Alguien habló. No fue un científico, ni un almirante, ni un técnico del proyecto. Fue un civil. Un hombre cuyo nombre se convertiría en un punto fijo e incómodo dentro de toda investigación relacionada al experimento Filadelfia. Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl Allen, un testigo improbable, un marinero mercante errático, un hombre con fama de excéntrico, pero sus palabras tenían demasiado detalle como para ignorarlas. Allende no habló inmediatamente después del experimento, no escribió un libro, no contactó a la prensa. Simplemente guardó silencio durante más de una década, observando. El relato de Allende comenzó a salir a la luz en 1955, cuando el investigador y escritor Maurice K. Jessup recibió un paquete inesperado. Dentro había un ejemplar de su propio libro The Case for the UFO, pero no era un libro cualquiera. Estaba completamente cubierto de anotaciones en los márgenes, comentarios en tinta azul
tinta roja y tinta violeta, 3 estilos de letra distintos, 3 tonos diferentes de voz, como si hubiese sido escrito por varias personas, o por una misma persona adoptando diferentes identidades. En esas notas había correcciones científicas, discusiones sobre física plasmática, menciones a viajes no lineales y una historia que Jessup jamás había escuchado en el experimento Filadelfia. Allende aseguraba que había sido testigo directo del evento. Afirmaba haber estado en el SS Andrew Furuseth, otro barco militar, el día exacto en que el Eldridge se desvaneció en una niebla verde, y describía, con precisión escalofriante, cada uno de los fenómenos que la Marina había intentado borrar. Pero lo inquietante no era el contenido, no era el lenguaje. Allende manejaba conceptos que, para la década de los 50, estaban fuera del alcance de la mayoría de civiles en electrodinámica no lineal, campos de torsión, energía del punto cero, teorías que ni siquiera estaban plenamente desarrolladas. ¿Cómo era posible? Jessup no solo se interesó, se obsesionó durante semanas, estudió las anotaciones, cada página abría nuevas preguntas, y mientras más leía, más evidente se volvía que Allende estaba describiendo algo que no debía conocer. Las notas mencionaban manipulaciones del campo electromagnético, distorsiones temporales breves, un método para flexionar la luz alrededor de un objeto sólido, efectos secundarios físicos en humanos expuestos, desplazamientos instantáneos entre puntos distantes. Era como si el autor, o autores, hubieran estado allí, pero el punto más inquietante fue una afirmación específica en el Eldridge. No solo se volvió invisible, el Eldridge viajó. Según Allende, el barco apareció por segundos en Norfolk, Virginia, más de 500 kilómetros al sur de Filadelfia, no por navegación, no por teletransporte mecánico, sino por una especie de salto involuntario a través del espacio-tiempo. Algo que, para la Marina, era imposible, pero que marineros de Norfolk habían comentado entre susurros desde 1943. Jessup quiso descartar todo como una fantasía, pero la situación cambió cuando recibió visitas inesperadas. 2 oficiales de la Oficina de Investigación Naval, ONR, solicitaron una reunión urgente. Uno de ellos llevaba en las manos un libro igual al que Jessup había recibido, pero con diferencias. Las anotaciones estaban mecanografiadas, copiadas cuidadosamente, y lo más extraño, no había llegado misteriosamente a las oficinas de la ONR sin remitente. Los oficiales estaban interesados. ¿Por qué? No lo dijeron, pero querían saber si Jessup creía que la información provenía de una fuente real, y aunque Jessup no se atrevía a afirmarlo, tampoco podía negarlo. El investigador empezó a mantenerse en contacto con Allende, quien le enviaba cartas crípticas escritas en un estilo irregular, como si la mente del autor estuviera fragmentada. Pero en medio del caos, había datos demasiado específicos en la descripción exacta de marineros pegados al metal, los efectos de desorientación temporal, episodios de desaparición espontánea entre sobrevivientes. Allende afirmaba que algunos marineros sufrían desfase vibracional, pérdida momentánea de anclaje físico, desmaterialización involuntaria, congelamientos temporales, reaparición espontánea en lugares distantes. Jessup trató de racionalizarlo, pero mientras más investigaba, más extraño se volvía todo. Empezó a notar que era seguido. Veía autos estacionados cerca de su casa a cualquier hora. Recibía llamadas silenciosas en la madrugada. Documentos de su investigación desaparecían de su oficina. Jessup comenzó a deteriorarse emocionalmente. Sus amigos lo encontraron cada vez más paranoico, más cansado, más temeroso. Decía que había descubierto una pieza clave que unía las anotaciones de Allende con un proyecto naval secreto. Una pieza que, según él, demostraba que el experimento había continuado después de 1943. Y entonces, en 1959, ocurrió lo inevitable. Jessup fue encontrado muerto dentro de su coche. La muerte fue catalogada como suicidio, pero quienes lo conocían sabían que algo no cuadraba. Jessup estaba a punto de publicar un nuevo libro. No había señales de desesperación profunda. Y, según un amigo cercano, él tenía miedo, pero también tenía pruebas. Con la muerte de Jessup, la Marina creyó que la historia se apagaría. Pero no, porque Allende, el hombre a quien habían intentado desacreditar, jamás desapareció por completo. Cada cierto tiempo, enviaba nuevas cartas a investigadores, periodistas y universidades. A veces sus mensajes eran incoherentes, otras veces sorprendentemente lúcidos. Pero lo más peligroso no era lo que decía, sino lo que implicaba. La Marina había seguido investigando, había más experimentos. Y el Eldridge no fue el único sujeto de prueba. Cada vez más documentos extraños empezaron a circular en círculos cerrados. Nuevos testigos, algunos ya ancianos, revelaban historias que coincidían entre sí y lentamente comenzó a surgir un patrón en él. El proyecto había evolucionado, había adquirido otro nombre, había sido trasladado a otras instalaciones, había pasado a manos de otra división más secreta,
más ambiciosa y mucho más peligrosa. La historia del experimento Filadelfia no terminó en 1943, apenas comenzó allí. La siguiente fase tendría un nuevo nombre, un nombre que marcaría el inicio de uno de los programas clandestinos más inquietantes de la historia de Estados Unidos. Why es el que abre la puerta a la parte más oscura de todo este caso. Porque aunque la Marina negó todo, aunque los archivos fueron destruidos y los testigos separados, el éxito parcial del Eldridge, ese instante en el que logró doblar la luz, moldear el campo electromagnético y desaparecer, era demasiado valioso como para abandonarlo. Y así nació la segunda fase, un proyecto aún más secreto, aún más oscuro, aún más lejos del escrutinio público. Un proyecto cuyo nombre solo aparece en documentos filtrados, testimonios dispersos y confesiones que jamás debieron ser escuchadas. Un proyecto Montauk, un programa destinado no a ocultar barcos, sino a manipular la mente humana en el espacio. El tiempo no es, según algunos testigos, incluso la realidad misma. A finales de los años 60, un pequeño grupo de científicos del proyecto original del Eldridge fue trasladado a una instalación no reconocida en Long Island, Nueva York, en un antiguo radar militar en Camp Hero. Las órdenes eran claras: retomar la base científica del experimento Filadelfia, perfeccionar la tecnología electromagnética y aplicarla no a objetos, sino a personas. La Marina quería saber qué había pasado con los marineros, cómo algunos desaparecían por segundos, cómo otros se desfasaban vibracionalmente, cómo otros perdían coherencia física y cómo un pequeño grupo afirmaba haber visto otro lugar. Si esos efectos podían replicarse, dirigirlos o controlarse, entonces el proyecto Filadelfia no habría sido un accidente, sino un primer paso. Los registros que sobrevivieron hablan de experimentos con estimulación electromagnética cerebral, inducción de estados alterados, alucinaciones controladas, percepción remota, portales mentales y fenómenos catalogados como psicoespaciales. Los mismos términos que Allende había mencionado años antes. Demasiada coincidencia, demasiado silencio. Uno de los testimonios más perturbadores provino de un hombre que, durante su infancia, aseguró haber sido parte del programa Preston Nichols, técnico de comunicaciones y autor de varias memorias clandestinas. Según su relato, el proyecto reclutó o raptó a decenas de jóvenes con habilidades psíquicas potenciales. Desde niños, eran sometidos a cámaras de aislamiento sensorial, intensas descargas electromagnéticas, drogas experimentales, manipulación mental y pruebas destinadas a expandir sus capacidades hasta límites inhumanos. El objetivo no era entrenarlos, era romperlos. Y en ese proceso, según Nichols, algunos podían mover objetos mentalmente, proyectar imágenes en otras mentes, comunicarse sin palabras o abrir puertas a lugares que no pertenecían a este mundo. Por eso el gobierno desmintió estas declaraciones, porque admitir cualquier parte significaría aceptar que el proyecto Montauk no era ciencia ficción. Era una extensión del experimento Filadelfia, en una evolución, un hijo prohibido nacido del fracaso original. La parte más inquietante de esta historia llegó cuando un hombre llamado Duncan Cameron apareció afirmando algo imposible: que él había sido un marinero del Eldridge, que había sobrevivido al experimento de 1943 y que décadas después fue reclutado para Montauk. ¿Cómo podía un marinero de los años 40 presentarse joven en los 70? Su respuesta fue directa: el experimento me sacó del tiempo. Según su relato, tan perturbador que incluso los investigadores más escépticos no pudieron ignorarlo. Él y su hermano quedaron atrapados en un estado temporal anómalo durante el experimento del Eldridge, suspendidos en un punto del espacio-tiempo. Cuando despertaron, habían sido recogidos por el proyecto Montauk. Para muchos, era una mentira elaborada, pero había dos detalles imposibles de descartar. Duncan describió con precisión partes clasificadas del Eldridge, partes que ningún civil podía conocer. Conocía datos específicos del programa Montauk antes de que se filtraran. Demasiada coincidencia, demasiada precisión. Según los testimonios filtrados, Montauk llegó a un punto crítico. Después de años de experimentaciones, los científicos dieron un paso demasiado arriesgado al usar la mente de Duncan como generador psicoelectromagnético para abrir un portal estable. Durante una sesión, el generador del proyecto alcanzó niveles nunca registrados. Las lecturas de energía subieron, el ira vibró, el metal de la base comenzó a doblarse. Y entonces se abrió un agujero en un vacío, un túnel a un lugar donde el tiempo no era lineal, un espacio sin forma, una ruptura en la realidad. Los testigos lo llamaron la caverna, el vacío, la brecha. This portal, según Nichols, emergió algo que no era humano, algo que parecía responder a los pensamientos de Duncan, algo que era, en esencia, una manifestación del miedo. El control se perdió. La criatura avanzó por la base, destrozando equipo, arrasando laboratorios,
arruinando décadas de trabajo. El proyecto colapsó. Los directores ordenaron: desconecten todo, cierren el portal, pero no podían. Mientras Duncan siguiera conectado, la entidad seguiría existiendo. Entonces, alguien apagó el sistema manualmente, la conexión se rompió, el portal colapsó, y el proyecto Montauk murió ese día. La instalación fue cerrada. Los registros destruidos, los científicos reasignados, los testigos silenciados. Oficialmente, Montauk nunca existió, igual que Filadelfia. Y así, después de casi un siglo de encubrimientos, testimonios prohibidos, documentos desaparecidos y voces que aún hoy tiemblan al hablar, solo una verdad permanece. El experimento Filadelfia no fue un mito, fue una advertencia sobre lo lejos que puede llegar la humanidad cuando juega con fuerzas que no entiende, y una advertencia sobre lo mucho que aún se esconde detrás de puertas cerradas, bases abandonadas y archivos clasificados. Si te gustaría que sigamos revelando misterios como este, si quieres que continuemos investigando los casos que otros prefieren enterrar, entonces tu apoyo es vital. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like si este caso te dejó pensando, y comenta qué otro experimento prohibido quieres que investiguemos. Tu interacción no es solo un número, es lo que mantiene vivas estas historias, es lo que permite que sigamos buscando respuestas en los rincones donde la verdad se esconde. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con lo que nos cuentan, sino que busca lo que intentan ocultarnos. Nos vemos en el próximo misterio y recuerda, lo que ves, lo que escuchas y lo que sabes, puede que no sea toda la historia.